Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy vamos a conocer un avión ruso que puede clasificarse como mínimo de una rara ocurrencia del pensamiento aeronáutico. Les presento un avión, un barco, un anfibio, un bombero, un rescatador y mucho más. El Beriev B-200 Altair. La historia de nuestro héroe comienza al final de la era de la frenética aviación soviética, a finales de los años 80, entre las paredes de la oficina de diseño Beriev. Los Beriev siempre se han especializado en combinar los elementos del cielo con los del mar, por lo que la aparición de un nuevo hidroavión en su colección era lógica. Por aquel entonces, estaban inmersos en el desarrollo de su principal creación, el avión anfibio A-40. El Albatros es un pájaro grande y serio. La aeronave de 90 toneladas despegó en 1986 e iba a convertirse en el principal hidroavión de la flota rusa. Paralelamente a la creación del principalmente militar A-40, los ingenieros empezaron a pensar en la creación de un avión completamente civil. Tuvieron que abandonar la modificación del Albatros, pues para tales fines era un poco demasiado grande, complicado y caro. Por lo tanto, se inició el proyecto A-100, que sería más ligero y sencillo. Y ni siquiera tenía que ser un reactor. Como planta motriz se propuso el motor turbohélice TV7-117, también utilizado en el ala del Il-114 de pasajeros, es decir, unificación. Pero con el A-100 surgió la situación opuesta a la del A-40. Su simplificación parecía demasiado fuerte. En términos de prestaciones, estaba cerca de máquinas como el Canadair CL-415 y sus tareas eran, más o menos, realizadas por el abuelo BE-12. Las disputas llevaron a una decisión intermedia, una máquina cercana al Albatros, también un reactor, pero con un peso y dimensiones menores. Se suponía que se convertiría en la base de una variedad de anfibios de patrulla, rescate y extinción de incendios, algo entre los turbohélices medios y los pesados Albatros. A principios de la década de 1990, el proyecto entró en fase de desarrollo activo. Estaba previsto ensamblar la aeronave en Irkutsk. Al principio serían varios prototipos y luego para 1996 comenzaría la serie. Pero los tiempos de la libertad aeronáutica habían pasado. No había ni recursos ni oportunidades, los planes iniciales no se hicieron realidad, pero nadie quería abandonar la prometedora máquina. El primer prototipo de vuelo se presentó en el aeródromo de la planta aeronáutica de Irkutsk en 1996. Se tardó bastante tiempo en prepararlo y finalmente, el 24 de septiembre de 1998, el BE-200 realizó su primer vuelo, dando lugar a una larga historia de pruebas y certificación, acompañada de ocasionales giras de prensa y participación en exhibiciones aéreas, donde el inusual avión atraía la atención de todo el mundo. El BE-200 empezó a recibir certificados de tipo en 2001 e inició su campaña tanto en el mercado nacional como el mundial. Un estudio conjunto de la corporación Irkut y EADS, el actual Airbus Group, mostró una demanda potencial de 320 unidades en 20 años. Nada mal para un avión especializado. Ahora, veamos por qué se reclamaba tal demanda. Dada su naturaleza de hidroavión, el BE-200 tiene un aspecto muy inusual entre sus homólogos alados, aunque esto es bastante normal para su clase. Más o menos, el hermano mayor A-40 se parece mucho a él. El avión es bastante grande, con una longitud de 32 metros, una envergadura de 32,8 metros y una altura de 8,9 metros. El peso máximo al despegue varía en función de las condiciones. Desde el agua, es capaz de elevarse pesando unas 38 toneladas, desde un aeródromo convencional pesando 41 toneladas, y en modo planeo, es decir, recogida de agua ya en vuelo mientras toca la superficie, a un máximo de 43 toneladas.
La estructura está hecha principalmente de aleaciones de aluminio, con la adición de titanio, acero y elementos compuestos. Naturalmente, los materiales resistentes a la corrosión son un requisito esencial. El ala del BE-200 es de pequeño barrido, adaptada para operar tanto a altas como a bajas velocidades. Tiene el conjunto completo de dispositivos hipersustentadores, slats, flaps, alerones y spoilers. Teniendo en cuenta el trabajo sobre el agua, hay un sistema automático que libera los flaps solo a alta velocidad para que el agua no golpee las superficies. Más cerca de las puntas, se dotó de pilones en los que se suspenden un par de flotadores que sostienen el avión de forma estable sobre el agua. El empenaje consta de una cola en T. El estabilizador, con un alto grado de barrido, se eleva hasta la parte superior del estabilizador vertical. Y bueno, no hay innovaciones especiales, aunque otro empenaje no se podría poner aquí. Todo este diseño confiere a la aeronave la capacidad de mantener un vuelo controlado a velocidades mínimas de unos 108 nudos o 200 km por hora. Esto es necesario tanto para el trabajo en el agua como para la extinción de incendios. Las velocidades demasiado altas son inútiles en este caso. El fuselaje del anfibio, por supuesto, no es el mismo que el de sus parientes terrestres. El BE-200 está instalado en un gran barco desde el morro hasta la cola, con toda la hidrodinámica, deflectores de salpicaduras y escudos. La estructura está significativamente reforzada, haciendo que el avión sea más pesado, pero no hay opciones. Las cargas de trabajo son muy elevadas, y al estar en contacto con el agua, a veces se golpea como si el avión se precipitara por una pista de hormigón sobre su vientre. La navegabilidad no es como la de un barco, por supuesto, pero no está nada mal. El avión puede operar en el mar con olas de hasta 1,2 metros. Los depósitos y equipos para el agua, en su mayor parte, se encuentran precisamente en la parte inferior, en la parte naval de la aeronave. Este volumen está dividido en grupos, 8 tanques que juntos contienen 12 toneladas de agua. Al recoger el agua en el planeo, desde la parte inferior, se sueltan un par de achicadores que pueden llenar completamente los depósitos en unos 13 a 15 segundos, teniendo en cuenta, por supuesto, que el cuerpo acuático permita volar sobre él 15 segundos a una velocidad de unos 190 km por hora. Esos son unos 750 u 800 metros. Cada grupo de tanques puede trabajar tanto junto con los demás como por separado. Puede lanzar todo a la vez, creando una inundación local abajo, o puede realizar un bombardeo más selectivo de zonas en llamas. Por ahora vemos un hidroavión. El BE-200 se hace anfibio por la capacidad de trabajar en tierra, es decir, por la presencia de un tren de aterrizaje triciclo. La pata delantera de 2 ruedas está situada en el interior de la embarcación, bajo el morro de la aeronave. Cada soporte principal también está equipado con 2 ruedas, pero sobre largas patas que descansan no en la parte inferior del fuselaje, sino en nichos especiales en el ala cerca de la sección central. Los nichos están sellados, por lo que el avión puede soltar el tren de aterrizaje incluso mientras navega, lo que le permite jugar en el agua o simplemente ir del agua a la orilla y volver. Veamos ahora la parte superior del fuselaje, que se parece más a un avión. La mayor parte del volumen aquí está ocupado por un compartimiento de carga, dentro del cual, dependiendo de las tareas, se pueden colocar diversos equipos. El suelo está reforzado y es impermeable. Debajo se encuentran los propios depósitos para el agua recogida. En la configuración de lucha contra incendios, aquí arriba, también se colocan contenedores, excepto que no contienen agua, sino productos químicos, cuya adición permite crear mezclas más eficaces para la lucha contra incendios. Aquí hay 4 puertas, 2 delante y 2 detrás. Una de ellas, en la parte delantera derecha, es grande. Sirve tanto para cargar en el avión como para trabajar en el agua, cuando se interactúa con embarcaciones flotantes.
Una puerta más pequeña está integrada en la grande, por si hay que entrar o salir, pero no es necesario levantar toda esta estructura. Teniendo en cuenta las especificidades de la aeronave, unas simples ventanas tampoco serían suficientes aquí. Acristalamientos de diversas formas están repartidos por toda la aeronave, tanto ordinarios como especiales. Por ejemplo, burbujas que amplían la vista para la tripulación. También hay compartimientos auxiliares, una cocina detrás de la cabina de pilotos y un grupo de pequeños compartimientos en la cola, con almacenamiento para la tripulación, un aseo y espacio para el equipo de a bordo. Aquí, en el techo, hay una pequeña escotilla por la que se accede a la parte superior del fuselaje, al techo del avión. La cabina de pilotos y el complejo de mandos están diseñados para 2 pilotos. La cabina es de cristal, compuesta por 6 pantallas alineadas en fila, además de instrumentos analógicos que duplican los elementos críticos. El avión está equipado con un fly-by-wire de 3 canales y todas las herramientas necesarias para operar en una amplia gama de condiciones meteorológicas, hora del día y del año. Además, dispone de un piloto automático que registra las rutas entre los lugares de recogida de agua y su lanzamiento, lo que, unido a una alta velocidad de vuelo, permite aumentar la frecuencia de extinción de incendios. La aeronave es capaz de realizar ciclos de toma y lanzamiento de agua 30 veces por hora. Por supuesto, mucho depende de lo lejos que esté el depósito con respecto al incendio, pero en cualquier caso, se trata de cientos de toneladas de agua por avión. No se puede trabajar en el agua sin sistemas adicionales. El avión cuenta con dispositivos especiales de control, un timón e incluso un ancla. Yo no sé si es realmente tan necesario, pero es curioso. La característica más destacada son las palancas de control, que proceden de la aviación militar. Resultó que un avión anfibio de gran tamaño, controlado como el Su-25, es justo lo que se necesita. Incluso, a menudo son pilotados por antiguos pilotos de aviones de ataque. Después de todo, el B-200 también es, en cierto modo, un bombardero. Solo que, en lugar de bombas que caen libremente, hay agua que cae libremente. La parte externa más inusual de la aeronave, aparte del fuselaje del barco, es la planta motriz. Para los creadores de aviones anfibios, además del conjunto habitual de tareas, aparecen otras nuevas. La tarea principal es combinarlos de algún modo con el medio acuático. Por eso, en los anfibios, los motores se elevan lo máximo posible. Pero para un reactor, ni siquiera esto es suficiente. Los motores no deben interferir entre sí. No pueden estar en la sombra aerodinámica del fuselaje durante las maniobras. Y, además, no pueden ser golpeados ni siquiera por salpicaduras de agua. El resultado de toda la investigación y la experiencia con el Albatros fue este esquema inusual, con un volumen bastante aumentado del cajón central del ala. A lo largo de sus bordes, los grandes carenados del tren de aterrizaje de la parte inferior se convierten suavemente en los pilones en los que están montados los motores. Como corazones ardientes están los motores turbofan D436TP, miembros de la familia D436, creados en los años 90 por la oficina de diseño Ivchenko Progress. Parientes de estos motores fueron creados para el Tu-334 y están instalados en el AN-148 y el AN-178. La versión TP se distingue por su protección contra el agua y la corrosión en condiciones marinas. El avión también tiene una unidad de potencia auxiliar, pues no se puede vivir sin una. La APU se encuentra en el carenado en la base de la consola del ala derecha. El empuje de cada motor es de unos 74 kN, lo que basta para levantar del agua una máquina de 40 toneladas y realizar con éxito maniobras en el aire. Con ellos, la velocidad de crucero del B-200 es de unos 550 a 600 km por hora, con un máximo de 700 km por hora. No es mucho para un reactor moderno, pero no estamos hablando de un avión cualquiera. Y sus parientes turbohélices
son más lentos de todos modos. El techo de servicio es de 8.100 metros. La autonomía de vuelo es de unos 3.600 kilómetros. Hay muchas historias relacionadas con los motores del B200, ya que constantemente se esfuerzan por cambiarlos por algo más chulo. A principios de la década de 2000 se propuso sustituir el D436 por motores de la familia BR700 de Rolls-Royce, pero el BE200RR no nació, ya que la modificación para condiciones marítimas no se justificaría. Luego llegó el turno del SAM-146, que arrastra al cielo a los aviones regionales SSJ-100. Pero, de nuevo, surgió la cuestión de la adaptación a las condiciones del mar, junto con un montón de problemas menores, que se quedaron atrás con el inicio de las guerras comerciales en los últimos años. Esta idea también fue abandonada. Y la aproximación más reciente a la planta motriz del BE200 es la perspectiva de instalar el motor PD8, que debería crearse sobre la base de soluciones tecnológicas del PD14, que se creó a su vez para el avión de pasajeros MC-21. En principio es bastante prometedor, pero sigue siendo un tema vago, dado que el PD8 de hecho aún no está certificado y aún se está probando. Así que, al menos en los próximos años, el BE200 seguirá siendo elevado al cielo por el D436. Por supuesto, desde el principio, el BE200 no se concibió como un avión de extinción de incendios altamente especializado, sino como una plataforma para diversas versiones. Existe el BE200T de transporte y el BE210 de pasajeros con cabina para 72 plazas. También se proponen modificaciones militares para realizar patrullas marítimas, operaciones de búsqueda y rescate, guerra antisubmarina, guardacostas, etc. En esta familia, el BE200ES de salvamento y extinción de incendios, así como el BE200PS de patrulla y salvamento naval, son los que se están desarrollando más activamente en la actualidad. Y bueno, ya tenemos una idea aproximada de lo que es el BE200. Veamos cómo vive en la actualidad. En 2003, el primer avión en la versión de extinción de incendios del BE200ES fue a parar al parque del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, el cliente de lanzamiento y principal impulsor del proyecto en aquel momento. Paralelamente, el avión participó en la certificación internacional y en 2010 el BE200ESE recibió el certificado EASA y ya puede suministrarse a clientes extranjeros. El avión también recibió su propio nombre. Este nombre era Altair, en honor al héroe principal del primer juego de Assassin's Creed, aunque eso es discutible. Altair viene del árabe Al-Nasr Altair, el águila voladora. Además, este nombre pertenece a la estrella más brillante de, obviamente, Áquila, o la constelación del águila. La producción en serie en este momento sufrió una modificación importante. La línea de montaje final se trasladó. Irkut, que ya producía varias versiones del Su-30 y el Jak-130, había iniciado los preparativos para la producción en serie del MC-21. Resultó que había demasiado trabajo y no había recursos suficientes para el anfibio. Tardaron mucho en trasladarse, pero el trabajo estaba hecho. Ahora los nuevos BE200 nacen en Taganrog. El principal operador de los BE200 por el momento es el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia. No hay muchos aviones y no están parados. Ha habido, hay y habrá siempre incendios. Además, los anfibios vuelan no solo en Rusia, sino también en muchos otros países. Resulta ser una especie de servicio de alta demanda para la exportación. Y la demanda está justificada. Muchos incendios se producen en zonas de difícil acceso, donde es difícil llegar por transporte terrestre y solo puede operar la aviación. Los helicópteros son precisos, pero limitados en el volumen y la velocidad de suministro de agua.
También hay divisiones entre los aviones. Los aviones turbohélice son populares acá, como el CL-415 canadiense, quizá las modificaciones para bomberos del Harbin SH-5 o el Shinmaiwa US-2 japonés. Por otro lado, está la artillería pesada, versiones de extinción de incendios de aparatos como el Il-76 o incluso más grandes hasta el Boeing 747. Tienen más carga útil, vuelan más rápido y más lejos. Pero para conseguir un nuevo lote de agua, tienen que volver al aeródromo, lo que perjudica, por supuesto, la frecuencia de los vuelos. El BE-200 se encuentra aquí en una posición intermedia, pues tiene las ventajas del primer grupo y del segundo. Por supuesto, también tiene algunos de sus defectos, pero al final resulta ser una máquina bastante decente con capacidades únicas. Además de a los rescatadores, los aviones se han enviado recientemente a los marines, a la aviación de la Armada rusa. Las exportaciones son aún modestas, pero, según diversas fuentes, los aviones también son esperados en distintos países del mundo. Además, no se trata solo de la compra de aparatos, sino también de su alquiler, lo que puede constituir una experiencia interesante para los operadores ya existentes. Y por fin se ha organizado la producción en serie y el suministro de aeronaves debería seguir un plan más claro. Hasta ahora, por desgracia, el número de los BE-200 está lejos de la marca de las 200 unidades. De hecho, solo hay una docena y media de ellos en el mundo, lo que es un poco chocante. Para ser honesto, de todas las historias, noticias y cuentos se tiene la sensación de que hay docenas, si no cientos de anfibios Beriev. El BE-200 es definitivamente único en su clase y en términos de tecnología muy interesante. Los ingenieros consiguieron crear esta máquina, arrastrarla a través de todas las tormentas, organizar la producción y modernizarla. Esperemos que todas estas aventuras en el futuro sean recordadas como la época del nacimiento del popular e indispensable avión en el mar y en el aire. Y aquí es donde nuestro viaje llega a su fin. Vuelos rápidos en aviones interesantes y aterrizajes suaves para todos.